Hola, hola a todos. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que anden todos muy bien, con muchísimas ganas de sumergirse en una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una situación que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que, sinceramente, nos ha dejado reflexionando un montón. Hablamos de la boda de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, pero no de la boda como la imaginábamos, sino de una perspectiva un poco más dolorosa. Sí, han escuchado bien. Vamos a hablar de cómo algunos creen que en ese evento tan esperado, hubo un sacrificio, una especie de sacrificio de los sueños y expectativas de alguien. Y para entender esto vamos a traer a colación el nombre de Güldem, una figura clave en esta historia, que parece haber tenido un papel, bueno, digamos que un papel importante en todo este entramado. Si les gusta este tipo de chismes jugosos, análisis profundos y un poquito de drama del bueno, entonces, amigos míos, ya saben qué hacer, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a esa campanita para que no se pierdan nada de lo que viene, porque créanme, esto se pone cada vez más interesante. Imaginen la escena: Can Yaman y Mehmet Özdemir, dos de los rostros más queridos y comentados de Turquía, anunciando su compromiso. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se volvieron locos, y todos estábamos esperando esa boda de ensueño, la boda del año, la que prometía ser un cuento de hadas moderno. Se imaginaban los vestidos, las flores, la emoción. Y de repente el silencio. El compromiso se rompió, las fotos desaparecieron, y el sueño se desmoronó. Y en medio de todo este torbellino, emerge la figura de Güldem. ¿Quién es Güldem? Para quienes no la conocen, Güldem es una persona muy cercana a la familia de Can, alguien que, según los rumores y los análisis de los expertos en la materia, tendría una influencia considerable en la vida de Can, sobre todo en lo que respecta a sus decisiones importantes. Y aquí es donde entra la teoría del sacrificio. La idea principal es que quizás la boda entre Can y Mehmet nunca fue tan sólida como se presentaba, o que hubo presiones externas tan fuertes que al final, uno o ambos tuvieron que renunciar a lo que querían por algo o alguien más. Y Güldem en esta narrativa se convierte en un personaje central, casi como una especie de guardiana de los intereses familiares o personales de Can, que podría haber orquestado o influido para que la relación no llegara a buen puerto. Piénsenlo así: a veces las familias tienen expectativas, planes a largo plazo, o quizás simplemente no ven a una persona como la ideal para alguien a quien quieren tanto. Y si esa persona es alguien con tanto poder de influencia como podría ser Güldem, bueno, las cosas se complican. La teoría sugiere que el sacrificio no fue tanto de Can o de Mehmet en sí mismos, sino de la posibilidad de esa unión, de esa felicidad que muchos esperaban ver. Es como si sus propios deseos o los deseos de los demás hubieran sido puestos en la balanza, y el amor o la relación tuvieran que ceder ante otros valores o necesidades. Es fascinante ver cómo las dinámicas familiares y las presiones sociales pueden influir en la vida de personas que parecen tenerlo todo, que son tan exitosas y admiradas públicamente. En el fondo siguen siendo personas con sus propias complejidades, sus propias presiones, y sus propios jefes de alguna manera. Ahora, ¿qué pruebas hay de esto? Bueno, la verdad es que en el mundo del espectáculo, las pruebas concretas son escasas. Todo se basa en rumores, análisis de gestos, miradas, publicaciones en redes sociales, y la opinión de personas cercanas que prefieren mantener el anonimato. Pero a veces, cuando hay un patrón de comportamiento o una historia que resuena con la realidad de muchas otras personas, la creemos. Y en este caso, la narrativa de Güldem como una figura influyente y la ruptura abrupta del compromiso han encendido las alarmas de muchos fans y analistas. Por ejemplo, se habla de que Güldem podría haber tenido sus propias ideas sobre quién debería estar con Can, quién sería la pareja adecuada para él, alguien que encajara mejor en su futuro, en sus proyectos, o en la imagen que se proyecta de él. Y si Mehmet no cumplía con esos criterios, o si existía alguna otra persona que encajaba mejor en la visión de Güldem, entonces la presión para que la relación terminara podría haber sido enorme. Piénsenlo en términos prácticos: Can es un artista con una carrera en ascenso, con compromisos internacionales, con una imagen pública que cuidar. Quizás Güldem, desde su posición, vio en Mehmet algún tipo de impedimento para ese crecimiento, o quizás simplemente tenía una visión diferente de la felicidad para Can. Y aquí viene la parte más triste de este supuesto sacrificio: Mehmet. Imaginen la ilusión de casarse con la persona que aman, de planear un futuro, y de repente, darse cuenta de que todo se desmorona por fuerzas externas.
Es un golpe duro para cualquiera. Si la teoría es cierta, Demet no solo perdió a Khan, sino que también vio cómo se esfumaba un sueño que ella seguramente también alimentaba. Y esto es lo que hace que la historia sea tan intrigante y a la vez tan conmovedora. Porque no estamos hablando de un simple rompimiento, estamos hablando de la posibilidad de que una relación se haya visto truncada por intereses que iban más allá de los dos protagonistas. Analicemos un poco más a Guldem. ¿Por qué se le atribuye tanto poder? Se dice que es una figura muy protectora de Khan, que ha estado a su lado desde sus inicios, y que tiene un conocimiento profundo de sus aspiraciones y sus debilidades. En muchas culturas y especialmente en las familias con un fuerte sentido de tradición, la figura de la madre o de una matriarca con influencia puede ser crucial en las decisiones de vida de sus hijos, incluso en la adultez. Y si Khan, a pesar de su fama y su independencia aparente, todavía se siente atado a la opinión o al bienestar que Guldem percibe para él, entonces la influencia es innegable. Otra perspectiva es que no se trata necesariamente de algo malicioso por parte de Guldem. Quizás ella realmente creía que la relación con Demet no era la mejor para Khan a largo plazo, y que estaba actuando por amor y protección. Sin embargo, el resultado para Khan y Demet fue el mismo, la ruptura. Y en ese sentido podemos hablar de un sacrificio, aunque las intenciones detrás de él no fueran necesariamente negativas. La vida, amigos, a veces nos pone en situaciones donde el amor o la felicidad individual tienen que dar paso a otras consideraciones, ya sean familiares, profesionales o sociales. Es importante recordar que todo esto son especulaciones. No tenemos declaraciones oficiales de Guldem, ni de Khan, ni de Demet confirmando o negando estas teorías. Sin embargo, la forma en que se desarrollaron los acontecimientos ha dado pie a muchas interpretaciones, y la figura de Guldem se ha convertido en un punto focal para entender por qué una boda tan esperada se canceló. Piénsenlo también desde el punto de vista del público. Nosotros, como fans, invertimos emociones en las parejas que vemos en pantalla y fuera de ella. Cuando anunciaron su compromiso, muchos de nosotros nos alegramos por ellos, visualizamos su futuro juntos, e imaginamos la alegría que nos daría verlos felices. Y cuando todo se desmorona, es natural buscar explicaciones, intentar entender qué pasó. Y en ese proceso de búsqueda, a veces las teorías más dramáticas y complejas son las que más nos atrapan. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia, o esta teoría, sobre el mundo del espectáculo y sobre la vida en general? Nos enseña que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y las apariencias perfectas, hay vidas reales, con sus propias luchas, sus propias presiones y sus propias complejidades. Nos enseña que la fama y el éxito no te inmunizan contra las influencias familiares o las expectativas sociales. Y nos enseña que a veces, incluso las cosas que parecen destinadas a ser, pueden no serlo por razones que escapan a nuestro control o entendimiento. La boda de Khan y Demet, o más bien la no boda, se ha convertido en un símbolo de estas realidades, y la figura de Guldem, en esta narrativa, es el elemento que cierra el círculo de la especulación, dándole un rostro a esa fuerza externa que supuestamente intervino para cambiar el curso de los acontecimientos. Es una historia de amor frustrado, de expectativas rotas, y de la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el brillo del estrellato. ¿Y a ustedes, qué les parece esta teoría? ¿Creen que Guldem tuvo un papel tan importante en la ruptura del compromiso? ¿O creen que fue una decisión mutua de Khan y Demet? Me encantaría saber su opinión. Dejen todos sus comentarios aquí abajo porque me fascina leer sus puntos de vista, sus análisis y sus propias teorías. En resumen, hemos explorado la intrigante idea de que la boda de Khan y Demet pudo haber sido un sacrificio orquestado o influenciado por Guldem, una figura clave en la vida de Khan. Hemos analizado las posibles razones y las implicaciones de esta teoría, recordando siempre que se trata de especulaciones basadas en los acontecimientos y el contexto del mundo del espectáculo. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre las presiones familiares, las expectativas sociales y la complejidad de las relaciones humanas, incluso en la vida de las estrellas. Espero de verdad que les haya gustado este vídeo, que los haya mantenido al borde del asiento, y que les haya dado mucho en qué pensar. Si es así, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también disfrutan de este tipo de análisis, y que aman seguir las historias del mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita. No se queden afuera de ninguna de nuestras próximas aventuras.
Gracias infinitas por acompañarme en este viaje de hoy, y nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más misterios por desentrañar. Hasta la próxima.